Bienvenidos a una nueva inmersión documental. Hoy tenemos por delante una misión que la verdad me parece fascinante. Sí, es un viaje en el tiempo en toda regla. Exacto. Nos vamos a trasladar al Madrid del año 1925, concretamente al imponente Palacio de Bibliotecas y Museos. Que hoy en día es donde está la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico. Eso es. Pues vamos a adentrarnos en un evento multitudinario para descubrir cómo una localidad pequeñita de Ávila, la localidad de El Barraco, se convirtió de una forma casi inesperada en el epicentro absoluto de la moda histórica española. Y para guiar toda esta exploración nos vamos a basar en una fuente principal completísima. Un artículo de investigación titulado De la Sierra al Escaparate Nacional, el concejo de El Barraco, Ávila, en la exposición de 1925. Del investigador Carlos del Peso Taranco, sí. Ese mismo. Y es un documento fundamental porque el autor disecciona con un nivel de detalle brutal los inventarios originales, la correspondencia administrativa de aquel evento, las placas fotográficas. Todo. Y a través de estos papeles tan antiguos reconstruye no solo los patrones o las telas de la ropa que viajó a la capital, sino algo mucho más profundo. El significado antropológico. Claro, el significado que esa ropa tenía para las personas que accedieron a prestarla. Es literalmente una ventana a cómo se construyó la identidad visual de toda una región. Y a ver, para arrancar, yo quiero plantear una situación a quienes nos escuchan. Para ponernos un poco en contexto. Imagina que tienes la reliquia más antigua y valiosa de tu familia. Ese conjunto ceremonial que ha pasado de bisabuelos a abuelos a padres. Y te piden que lo cedas para que se exhiba en una exposición nacional a cientos de kilómetros de tu casa. Ya da un poco de vértigo. Claro. Pues cedes la ropa, pasan las semanas, las vitrinas de la exposición se desmontan y tu patrimonio no regresa. Madre mía. Empieza el pánico. El terror a que te hayan engañado, a perder para siempre el tesoro de tu familia. Y de repente, esta inmersión documental deja de ser solo un catálogo de paños antiguos para convertirse en un drama humano tremendo y una historia de orgullo local. Es que el contexto de la época es indispensable para entender la magnitud de ese drama. Estamos en 1925, en plena exposición del traje regional en Madrid. Un evento masivo. Colosal. Era un esfuerzo institucional tremendo, en un momento donde había una gran voluntad política por catalogar y exhibir la identidad visual de toda España. Cada provincia tenía el encargo de enviar lo más selecto de sus armarios, ¿no? Exacto, para componer un gran mosaico nacional. Todo organizado por regiones geográficas. Ávila estaba junto con Segovia y Soria en la llamada Sexta Región Serrana. En la plataforma 14 del recinto. Fíjate qué nivel de detalle tenemos. Sí. Pero aquí viene lo fascinante. La decisión que tomaron en Ávila. Ostras, es que esto que revela el texto de Del Peso Taranco es muy fuerte. Los encargados de seleccionar qué enviaba a Ávila tomaron una decisión curatorial que desafiaba por completo lo que todo el mundo esperaba ver en los años 20. Totalmente a contracorriente. A ver, en aquel momento, la imagen icónica de Ávila, la que la gente tenía en la cabeza, era la mujer del Valle Amblés. Claro, con la famosa gorra de paja de centeno y el manteo cerrado. Esa misma. Era la silueta que habían pintado Sorolla o Eduardo Chicharro, la que el fotógrafo Ortiz Echagüe había convertido en el símbolo indiscutible de Ávila. Y sin embargo, no enviaron eso. No. Las autoridades avilenses decidieron omitir esa imagen contemporánea deliberadamente. No la mandaron. Es que la comisión organizadora, que estaba dirigida por el marqués de San Juan de Piedrasalbas, optó por una estrategia que hoy llamaríamos arcaizante. Sí. En lugar de enviar la ropa que la gente llevaba realmente en esa época, se fueron a los núcleos que consideraban más inalterados por el tiempo. Los más puros, digamos. Eso es. Decidieron que la representación auténtica debía ser la más antigua. Así que se centraron casi en exclusiva en el antiguo concejo del Barraco y en el pueblo de al lado, San Juan de la Nava. Y esto ilustra perfectamente lo que es la tradición manufacturada, o sea, el folclore institucionalizado. Totalmente. En vez de mostrar lo que se veía por la calle en 1925, rebuscaron en lo más hondo de las arcas familiares para sacar modelos que ya en ese momento eran antigüedades. Congelaron la identidad regional en un pasado idealizado, posiblemente porque la sociedad española se estaba modernizando muy rápido y querían aferrarse a eso. Y el volumen de lo que mandaron fue una locura. 106 piezas originales viajaron a Madrid, montaron 12 trajes completos sobre maniquíes,
y 7 de esos 12 venían directamente de la zona del barraco. Imagínate el impacto visual que tuvieron estas prendas tan arcaicas en los salones de la exposición en Madrid. Fue brutal. Y hubo un conjunto que acaparó todas las miradas, ¿verdad? Sí, sí, el protagonista absoluto. El conjunto femenino, que popularmente se conocía como el traje de rabo. El traje de rabo es que el nombre ya te llama la atención. Y la anatomía de este traje es un prodigio. El nombre viene por cómo se colocaba una prenda muy concreta, el dengue. El dengue, que para quien no lo ubique, es una especie de esclavina, una capita corta de paño encarnado, rojo, llena de puntillas metálicas, que los documentos llaman puntos de España. Exacto. Y lo normal en casi toda la península es que el dengue se cruce sobre el pecho para abrigar. Claro, lo lógico. Pero en el barraco, el patronaje y la forma de ponerlo era completamente distinta. El texto explica que este dengue era inusualmente largo. La mujer no se lo cruzaba al pecho, sino que dejaba caer los cabos sueltos por la espalda. Y eso lo cambiaba todo. Todo. Porque esos remates rojos se superponían con las mantillas vueltas y se entrelazaban con los ceñidores de seda, y formaban una especie de apéndice visual muy marcado en la espalda. ¿Una cola? Un rabo, de ahí el nombre. Alteraba por completo la silueta femenina. Es una pasada ver cómo cambiando solo la forma de colocar una prenda consigues una identidad estética radicalmente distinta. Es muy ingenioso. Y a esa silueta tan espectacular se le sumaba una riqueza de materiales apabullante, porque los inventarios originales hablan de piezas como el mandil de velas. Que suena algo de trabajo, pero nada que ver. Nada, cero funcional. Era un delantal ceremonial súper complejo. La base era algodón encerado oscuro, negro o morado, pero encima llevaba una ornamentación loquísima. Cuéntanos, ¿por qué es barroquismo puro? Pues llevaba aplicaciones de cintas de seda formando unas U's muy pronunciadas, que eran las velas, y a los lados otras cintas en zigzag riguroso, que llamaban carquises. Carquises, sí. Todo rematado con pequeñas escarapelas. El contraste de colores era vibrante. Y debajo de todo eso, las camisas labradas, que el artículo menciona que llevaban cientos de horas de trabajo artesanal. Sin duda. Lienzo blanco con unos bordados dificilísimos, como el tejidillo de Navalcán o el corchado, en la pechera y en los puños, y además usando hilos azul, rojo o verde. Que destacaba muchísimo sobre el blanco de la camisa y el negro de otras prendas, como el terciopelo. Sí, sí. Pero, a ver, tenemos que hablar del remate definitivo de este conjunto, la montera. Uy, la montera, la pieza estrella. O sea, el artículo insiste en que no era un gorrito para el frío. Era un elemento de estatus puro y duro. Terciopelo, pana negra, rígida, llena de cintas de seda y galones dorados. Pero lo que volvió locos a los organizadores de la exposición no fue solo cómo estaba hecha, sino cómo se la ponían. Los documentos dicen que había que llevarla revirada. Revirada. Te significa que te la calabas hacia la frente o la ladeabas de una forma que te cambiaba la actitud por completo. Te daba un porte imperioso. Desafiante incluso. Claro, imagínate. Terciopelo negro ladeado, galones de oro y encima le ponían un lazo de seda enorme a un lado y flores contrahechas, o sea, flores falsas de tela o papel. Visualmente era un espectáculo. Y algo clave aquí es que, aunque los de la exposición veían esto como reliquias, para la gente del Barraco y San Juan de la Nava, esto era memoria viva. Eran ropas de ceremonia, no disfraces de museo. Exacto. Oye, ¿y los hombres qué? Porque también tienen tela. Pues mira, la indumentaria masculina es un contrapunto buenísimo. Mientras la mujer se expandía con ese dengue y la montera, el hombre barranqueño iba hacia una austeridad muy rotunda, pero arquitectónicamente muy compleja. El modelo arcaico masculino llevaba el famoso sayuelo de aldetas y brahones, ¿no? Así es, una pieza superior muy antigua, y lo combinaban con lo que en la época llamaban bragas, que eran unos calzones recios de paño en tonos café o negro. Y la silueta se cerraba con polainas de cuero pesado, un cinto bordado y el sombrero carranqueño, de ala ancha y copa rígida. Que les daba una verticalidad tremenda. Pero lo más revelador que explica el texto sobre este sayuelo masculino es la conexión geográfica. A ver, explícanos esto porque me parece fascinante. Pues uno podría pensar que al ser ropa de una zona de sierra y tan arcaica, sería fruto del aislamiento, ¿verdad? Como una anomalía solo de ese pueblo. Es lo que dicta la lógica, sí. Pues la investigación demuestra lo contrario. Este sayuelo no se encuentra en ningún otro lugar de la provincia de Ávila, pero
tiene conexiones directas con otras zonas de la península. O sea, fuera de la provincia. Exacto. El autor traza paralelismos clarísimos con los jubones de Toledo, con la ropilla tradicional de Salamanca y con el gibón alistano de Zamora. Es decir, que el Barraco era un cruce de caminos estilístico brutal. Totalmente. Las fronteras de la moda y de los patrones no entendían de los mapas administrativos. Viajaban con las rutas comerciales y la trashumancia. Y esto enlaza con otro concepto clave del artículo, que es la transición estilística. Porque en la exposición de 1925 no solo pusieron los maniquíes más arcaicos, también incluyeron modelos que mostraban cómo había evolucionado la moda local. Mostraron el eslabón evolutivo, claro. Exacto. El contraste en las salas tuvo que ser súper didáctico. Verías el traje de rabo más remoto, pesadísimo, y al lado conjuntos más ligeros. Dejaron de usar la montera de terciopelo y el dengue encarnado, y lo cambiaron por pañuelos. Pañuelos de lanilla estampados, ajustados al talle, algunos con un corte modernista que sorprende un montón para un entorno rural, o pañuelos de seda toledanos para la cabeza. Y las mantillas pesadas se cambiaron por los manteos cerrados, unas faldas rojas menos voluminosas con tachones de terciopelo negro. Y en los hombres igual, pasaron del sayuelo antiguo a un traje de 3 piezas, chaleco de terciopelo de colores vivos, chaqueta ajustada, mucho más moderno. Es que incluir estos modelos de transición humaniza la exposición. Demuestra que la tradición no es estática, respira, muta y se adapta a cada generación. Pero claro, toda esta monumentalidad, los tejidos, las horas de bordado, los galones de oro, nos lleva de cabeza al conflicto que hablábamos al principio, el drama humano. El verdadero salseo de esta historia. Literalmente, todo este esfuerzo por llevar la ropa a Madrid dependió de que familias particulares prestaran su patrimonio, y el intermediario entre el ministerio en Madrid y los baúles del Barraco fue el farmacéutico del pueblo, Mariano Vargas García Manso. Pobre Mariano. Pobre hombre, de verdad. Su correspondencia es el núcleo humano de todo esto. Porque termina la exposición, pasan las semanas y los cajones de madera no vuelven a la sierra. Y la tensión empieza a escalar. Llegamos a octubre de 1925 y Mariano Vargas empieza a mandar cartas desesperadas a Salvador García Dacarrete, el delegado en Madrid. Cartas llenas de angustia, donde refleja la presión que sentía al salir a la calle. Los dueños de la ropa lo asediaban a diario. Estaban convencidos de que las élites de la capital les habían robado. Vargas ruega que devuelvan las cosas para frenar lo que él llama sandeces dictadas por la ignorancia de sus vecinos. Pero es que ese pánico no era solo por la ropa de seda o de paño. Es que la ropa había viajado con su complemento indispensable, los collarejos. Las joyas. Claro, cuéntanos la importancia de esto. La joyería barranqueña que acompañaba al traje de rabo era alucinante. Orfebrería popular de plata y coral. Y no era solo adorno, había una costumbre que era echar los collarejos. Echar los collarejos, vale. La víspera de la boda, las familias de los novios le entregaban a la novia estas joyas, medallas de plata caladas, cruces grandes, relicarios con imágenes de San Antonio o la Virgen del Pilar. Una armadura de protección espiritual. Y de ostentación económica, claro. Todo coronado por el joyel, el relicario más grande que iba al pecho, con una escarapela de cintas de colores fucsias, amarillos, que destacaba muchísimo con la plata y el coral rojo sangre. Claro, entendiendo lo que son los collarejos, entiendes la desesperación de esta gente. No prestaron un collar bonito. Le dieron a unos desconocidos de Madrid el símbolo material de sus alianzas familiares, su herencia. Y exigía muchísima fe en el Estado. Una fe que, por desgracia, a veces topaba con la logística de los museos de la época. Es que los temores de los vecinos no eran paranoia, fueron una premonición total. En enero de 1926. Sí, al año siguiente. Eso es. Llegan por fin los baúles a los ayuntamientos y sorpresa, faltan cosas. El inventario no cuadra. No cuadra. En febrero hay un cruce de cartas confirmando que se han perdido piezas irreemplazables. El caso más dramático es el de Juana Redondo, una vecina de San Juan de la Nava. El ayuntamiento tuvo que reclamar formalmente al museo sus joyas familiares. Sí. Desapareció un relicario de plata maciza precioso que tenía un águila bicéfala coronada, además de unos pendientes pesados y una sortija de plata. ¡Qué lástima! Es la amputación de la historia íntima de una familia.
Para construir la memoria nacional, esta familia rural pagó un precio altísimo. Y este episodio, que se ha conservado casi de milagro en el archivo del Ministerio, le da una profundidad increíble a la historia. Te muestra las fricciones de arrancar el folclore de su pueblo para meterlo en una vitrina. Totalmente. Aunque bueno, a pesar del drama, la investigación concluye que el impacto a largo plazo de aquella exposición fue importantísimo. Incalculable. Gracias a la cabezonería del marqués y al pobre farmacéutico Vargas, la estética de la Sierra de Ávila entró en el gran canon de la indumentaria de España. Se pusieron al nivel de los trajes de las labradoras valencianas o los bordados de Lagartera, que eran famosísimos. Demostraron que una comunidad agrícola a 100 kilómetros de Madrid tenía una cultura estética fortísima y súper resistente a la moda industrial. Mantener el traje de rabo con esos dengues alargados, los mandiles de velas y las monteras reviradas es pura resistencia cultural. Es que mirar esta ropa un siglo después te hace darte cuenta de que el textil es un archivo histórico. Sí, no es solo moda pintoresca. Para nada. Los hilos, las cintas, el coral, esconden información sobre jerarquías sociales, sobre las familias, el comercio y lo que era bello para nuestros antepasados. Es la crónica material de las clases populares, del esfuerzo para comprar plata para una boda, de la maestría de las mujeres bordando sin apenas recursos. Historias que casi siempre quedan fuera de los libros de historia oficiales. Exactamente. Y bueno, antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una pequeña reflexión. A ver. Pensando en ese empeño de 1925 por elegir lo más antiguo para representar a un territorio, ¿qué pasaría hoy? Buena pregunta. Si un gran museo nacional nos pidiera hoy enviar la ropa que mejor representa la identidad auténtica de nuestra región para que la vean dentro de varios siglos, ¿qué mandaríamos? Claro, mandamos unos vaqueros y una camiseta básica. ¿O haríamos lo mismo que ellos y nos iríamos a los baúles de nuestros abuelos a rebuscar, convencidos de que el pasado siempre es más auténtico que el presente? Es para pensarlo desde luego. Pues ahí dejamos la duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este extenso recorrido histórico. Ha sido un placer. Hasta la próxima exploración documental.